Una iglesia local es un grupo de creyentes en el Señor Jesucristo que se congregan en una localidad específica, obedeciendo todo lo que dice la palabra de Dios sobre la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay muchas figuras, es decir, ilustraciones de lo que es la iglesia local. Por ejemplo, se habla de la iglesia como un edificio, como una casa, pero en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 9, Pablo le dice allí a los corintios: vosotros sois labranza de Dios, es decir, un campo cultivado con el propósito de generar alimentos. Antes de seguir, quisiera aclarar un poco esto. ¿Cuál de estas dos fotos que les voy a mostrar representaría mejor en su imaginación lo que era el huerto del Edén? ¿Un cultivo de batatas en Papúa Nueva Guinea o el jardín botánico en Vancouver, en Canadá? Bueno, si usted pensó que la respuesta sería el jardín botánico en Vancouver, lamentablemente la respuesta es incorrecta y por supuesto la correcta sería la otra opción, el cultivo de batatas en Papúa Nueva Guinea. Lo que pasa es que la mayoría del material para los niños, donde se habla del huerto del Edén, tienen siempre a Adán y Eva como en un jardín hermoso parecido al de Vancouver, con flores de todo tipo, con una cascada de agua, y da la impresión de que es un lugar para relajarse, cuando en verdad el huerto del Edén era más como lo que vemos allí en Papúa Nueva Guinea, un lugar donde se producía alimento, un lugar de trabajo, y esto nos va a ayudar a entender lo que es una iglesia local según el propósito de Dios. Vamos a ver entonces 7 características del huerto del Edén y con la ayuda del Señor las vamos a aplicar a la iglesia local. Entonces, nuestra lectura está en Génesis capítulo 2 y la primera es que el huerto del Edén fue un lugar plantado por Dios mismo. El versículo 8 del capítulo 2 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Adán no plantó el huerto. Adán vino a disfrutar de algo que ya había sido creado, ya había sido creado por Dios. De la misma manera, los creyentes en Cristo debemos pensar en esto. El que planta la iglesia local es Dios mismo. Los hombres solamente somos instrumentos. Cuando digo hombres, incluyo las hermanas y los hermanos que trabajan en un lugar para ver una obra establecida. Solamente somos los instrumentos, las herramientas que son utilizadas, porque el que planta ese lugar es Dios mismo, es la obra de Él, y por lo tanto quiere decir que es suya. Por eso se habla de la iglesia de Dios, no la iglesia de los seres humanos que se congregan en ese sitio. Eso nos va a ayudar a apreciar algo de lo que es el derecho o la prerrogativa de Dios sobre su iglesia, ya que Él es quien plantó el huerto del Edén. Él era el que podía poner las normas, las condiciones de cómo se iba a desenvolver el hombre dentro de ese lugar. Y además también eso nos va a ayudar a entender que en la iglesia local pasa exactamente lo mismo. Es Dios quien planta la iglesia, es Dios el que tiene la autoridad. Una vez en Papúa Nueva Guinea hablaba en la formación de una nueva asamblea, de una nueva iglesia local, y allá la gente sí sabe bastante de lo que es cultivar, porque casi todos viven del cultivo de su propia tierra. Y les decía a ellos, cuando uno ve un jardín, es decir, un huerto muy hermoso, bien plantado, uno nunca habla con la pala o con el pico o con las herramientas y le dice: wow, qué trabajo tan bueno hiciste. Por supuesto que no, porque ellas solamente son las herramientas. Hay que ver quién fue la persona que lo plantó. Y lo mismo debe ser con la iglesia local. No darle la gloria a las herramientas, los hombres y mujeres, hermanas y hermanos en Cristo, que trabajaron allí, sino la gloria es para el Señor. En segundo lugar, Dios quiso, fue la voluntad de Dios que Adán estuviera allí. El versículo 8 dice la segunda parte: y puso allí al hombre que había formado. Y en el versículo 15, en la primera parte del versículo, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Noten que Dios en los primeros días de la creación creó todo lo que hay en el planeta Tierra. Pero después Dios creó un lugar específico que Él mismo plantó para que Adán estuviera allí. Esa era la voluntad de Dios. Y hermanas y hermanos, no olvidemos esto. Dios, su voluntad es que estemos en una iglesia local. Y en una iglesia local donde se reconozca el punto anterior, que es que la iglesia
es el lugar de la autoridad de Dios porque Dios fue quien la plantó. No es un lugar que nosotros hemos plantado y por lo tanto se hace lo que los seres humanos querramos, sino que es el lugar que Dios plantó y Dios quiere que yo esté allí. Hermana y hermano, si estás pensando en algún momento irte a otro lugar donde no se reconoce la autoridad de Dios y donde no se hace todo según el modelo que Dios mismo ha dado en la iglesia en el Nuevo Testamento, piensa muy bien esto. Fue Dios quien puso a Adán en el huerto del Edén y es Dios mismo el que coloca al creyente en una iglesia local que quiera que se congregue solamente en su nombre, de acuerdo a lo que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, para Adán estar fuera del huerto del Edén sería estar en contra de la voluntad de Dios, así como para nosotros los creyentes, estar fuera de una iglesia bíblica congregada en el nombre del Señor sería estar fuera de la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, era un lugar delicioso y bueno. Dice el versículo 9 del capítulo 2 de Génesis, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Delicioso a la vista y bueno para comer. ¿A qué le recuerda estas dos palabras, delicioso y bueno? Bueno, el libro de los Salmos, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. En primer lugar dice que es delicioso. Esto quiere decir placentero. Eso es lo que Dios quiere que sea una iglesia local. Pero esa delicia y ese placer, disfrute que hay en la iglesia local no es el producto de la sabiduría de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios fue el que plantó el huerto y lo hizo como Él quiso. Él nunca le preguntó a Adán y después a Eva, cuando la trajo al huerto también, nunca les preguntó a ellos, bueno, ¿y cómo quieren ustedes que se haga el huerto? ¿Qué les parece estas plantas aquí de este lado? ¿Cómo les parece esta colina? Sabemos que había un río que salía de allí. ¿Qué les parece el río? ¿Lo quieren más grande, más pequeño? Nada de esto. Dios no pidió la opinión de ellos. Era delicioso y bello y hermoso, placentero, porque había sido hecho por Dios y el ser humano no lo podía superar. Es más, si Adán hubiera tratado de cambiarlo, lo que hubiera hecho es echarlo a perder. Por eso es que la iglesia local, y como usamos muchas veces la palabra asamblea, y lo hacemos con razón, porque es la traducción de la palabra iglesia, cuando vemos la iglesia local de esta manera, un lugar plantado por Dios, donde el Señor ha colocado los estándares de cómo nos vamos a congregar, tenemos que ver que ese lugar es delicioso, es placentero. Aquí en la obra en Brisbane escucho mucha gente que dice, no, yo quiero buscar una iglesia donde yo me sienta bien, que a mí me guste. Nunca están satisfechos, porque la única forma de estar de verdad satisfecho en la iglesia es cuando se hace todo de acuerdo a la voluntad del Señor. Y como creyente yo me sujeto a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero además no solamente es algo delicioso, hermoso, placentero, estar en una iglesia local congregada en el nombre del Señor de acuerdo a su palabra, sino que también dice es algo que es bueno. Allí habían árboles que eran deliciosos a la vista, pero además era bueno para comer. Todo lo que necesitaba Adán y después Eva en el huerto del Edén era bueno para ellos. La comida abundante, provista por el mismo Dios que plantó ese huerto al principio. La asamblea local no solamente es un lugar delicioso porque sigue lo que Dios quiere que se haga, porque fue plantado por Él, sino que además es bueno. Ahí encontramos todo lo que nosotros necesitamos para nuestro alimento espiritual. En una iglesia local que se congrega de acuerdo a la palabra de Dios está todo lo bueno para nosotros. Lo demás, pudiéramos decir, son como chucherías. Hacen mucho daño a la salud del cuerpo y no puede traer ningún provecho y produce muchos males y enfermedades. Hermano, el huerto del Edén era así. Era delicioso y era bueno porque Dios mismo era el que lo había plantado. Y si nos congregamos en el nombre del Señor de forma bíblica, vamos a encontrar que exactamente es así. Pero en cuarto lugar, era un lugar que llevaba bendición más allá de sus límites. Leemos en el versículo 10, salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Es decir, que había bendición que salía del huerto hacia las otras partes que estaban
alrededor. Eso es lo que debería ser una iglesia local. Por eso también se habla acerca de la luz del testimonio de los creyentes. Una asamblea es como un candelero, como una lámpara que se coloca en medio de las tinieblas. Allí donde tú te congregas, hermana y hermano, hay oscuridad alrededor. Y la luz que el mundo necesita ver se encuentra en estos creyentes congregados en el nombre del Señor de acuerdo a su palabra. Qué triste es cuando escuchamos de lugares llamados iglesias donde hay confusión doctrinal y hay tantas cosas prácticas explotando a las personas por medio de dinero, con falsas promesas de prosperidad, etcétera. Lo que hacen es traer más tinieblas. Pero aún también nos lleva a pensar en algo, muy lamentablemente, a una iglesia bíblica, una asamblea local congregada en el nombre del Señor, pudiera ser un lugar que en vez de llevar bendición, lleve problemas, si el testimonio de los hermanos allí cae en desgracia a causa del pecado. Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos, hermanas y hermanos, todos nosotros, los ancianos, los hermanos que ayudan públicamente con los niños, etcétera, muy cuidadosos con nuestro testimonio, porque cualquier pecado pudiera estropear el propósito de Dios, que es que de la iglesia local emane bendición hacia todo lo que está alrededor de ella. En quinto lugar, era un lugar de trabajo. Yo sé que esto a veces causa un poco de sorpresa a algunas personas, porque siempre, como digo, muchos de los dibujos para niños muestran el huerto del Edén como un lugar de descanso, para relajarse y olvidarse de los problemas, etcétera. Y además también unido a pensar que el trabajo es una maldición, por lo que ocurrió en Génesis capítulo 3. El trabajo no es una maldición. Usted lee allí en el capítulo 2 de Génesis, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Para que descansara? No, ¿qué dice allí? Para que lo labrara y lo guardase. Era un lugar de trabajo. Dios lo plantó originalmente, pero no era para que Adán se sentara todo el día y simplemente esperara que las manzanas estén listas o los tomates, etcétera, para él ir y arrancarlos y ya. Era un lugar donde él tenía que seguir trabajando, tenía que seguirlo cultivando. Aquí dice para que lo labrara y para que lo guardase. Labrar habla de trabajo para seguir cultivando la tierra, labrando la tierra, sembrando la semilla, etcétera. Y guardar habla acerca de la protección para mantenerlo. Hermano, y así es que debería ser una iglesia local. La iglesia local es un lugar de trabajo. No es un lugar para sentarse y relajarse y no tener absolutamente nada que hacer. El Señor nos ha llamado para su servicio. Él quiere que seamos útiles en su obra. Y piense esto por un momento. En muchos lugares parece que es así, incluyendo en algunos lugares que donde conocemos hermanos que se congregan en el nombre del Señor, donde solamente hay un pequeño grupo que son los que hacen todos y los demás solo son espectadores. Hermanos, eso no debe ser así. Mire, no estoy mencionando aquí cada cosa por separado, pero creo que todos ustedes, o bueno, muchos, estarían familiarizados con esto, que nunca, nunca en el Nuevo Testamento encontramos una iglesia con un pastor. Solamente, eso es una idea totalmente extraña a la palabra de Dios. Siempre aparece la pluralidad de ancianos, varias personas. Y tengo algunos videos en este canal que hablan de eso, por favor, si lo quieren consultar también. Entonces, nunca se habla de un comité de alabanza, donde sean solamente algunos los que se encargan de ensayar las canciones y hacer la presentación en público, como un concierto ahí delante de todos los demás, o una coral por separado. No, todos estamos envueltos en el trabajo de lo que ocurre en la iglesia local. Por cierto, en este canal también hay un video sobre por qué no se usan instrumentos musicales en la iglesia local. Los hermanos varones, viendo la división de roles en la iglesia local, donde los hermanos tenemos la responsabilidad de la participación pública, en tomar parte en la oración, etcétera. Hermanos, tenemos que ir preparados cuando vamos al culto de oración. Tenemos que estar preparados cuando vamos a la cena del Señor para contribuir con nuestras acciones de gracias, nuestros signos, una lectura de la palabra de Dios. La iglesia local es un lugar de trabajo y no solamente durante el culto, sino muchas cosas más que pues, no hace falta entrar en detalles para no hacer más largo el video, de las oportunidades que hay, tanto para los hermanos como para las hermanas, cada uno en el rol en que Dios
los ha llamado. Pero además de eso, es un lugar donde la palabra de Dios debía ser obedecida. Dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí Jehová Dios mandó. Él dijo algo. Es la palabra de Dios. No es el concilio de hombres, no es un credo humano hecho por una organización, una junta directiva de un grupo de iglesias o denominación. Lo que debería regirse es la palabra de Dios. Qué bueno es una asamblea, una iglesia local donde los ancianos y todos los hermanos tiemblan con solemnidad ante lo que significa así dice el Señor en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos de lo que Dios dice que hacemos, que debemos hacer. Por ejemplo, hacer esto en memoria de mí. La cena del Señor. La cena del Señor tiene una prioridad enorme. Aquí también en este canal hay videos sobre celebrar la cena del Señor todos los domingos, no una vez al mes, ni cada 3 meses, ni nada de eso. Hacer esto nos manda el Señor a hacerlo. Hay que obedecerlo. Pero también habla de cosas que no hay que hacer. Como dice aquí también el versículo 17, algo le dijo que no hiciera. Tenemos, por ejemplo, cuando dice la mujer calla en la congregación. Eso es algo que yo sé que trae mucha controversia para algunas personas, por ideas feministas, etcétera. Pero veamos lo que dice Dios en su palabra y obedezcámoslo, porque simplemente eso es lo que dice el Señor. Entonces la palabra de Dios tenía que ser obedecida, no la voz de los hombres, no la de Adán, no la de Eva, sino lo que Dios decía. Y por cierto, el siguiente capítulo, el capítulo 3, es un capítulo extremadamente triste, porque muestra lo que ocurrió cuando no se hizo esto, cuando no se obedeció la palabra de Dios. Eso trajo, por supuesto, la ruina del pecado que entró al mundo a partir de ese momento. Entonces, queridas hermanas y hermanos, que todos nosotros podamos siempre poner prioridad a la obediencia a la palabra de Dios dentro de la iglesia local. Y por último, es un lugar de compañerismo, porque el versículo 18, no coloqué allí la lectura del versículo 18, pero ese versículo dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces, como vemos, allí Dios trajo todos los animales para que les pusiese su nombre, pero dice después, y no se halló ayuda idónea para él. Esto, por supuesto, tiene su aplicación en primer lugar al matrimonio, porque vemos cómo Dios después hace a Eva, crea a Eva de una costilla de Adán, y vemos que el capítulo termina allí en el versículo 24, ya casi al final del capítulo, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, un lugar de compañerismo. Dios no creó a Eva fuera del huerto. Pero esta lección tan sencilla, hermano, nos debería llevar a esto. Las hermanas y hermanas aún no casados que están escuchando este mensaje. Hermanos, el Señor quiere que tú encuentres la compañera, el compañero de tu vida dentro de la iglesia local. No solamente un cristiano, no solamente una persona que sea salva pero se congregue de cualquier otra manera, sino que quiere que sea una hermana o un hermano que se congregue de la forma como Dios lo establece, considerando todos los puntos anteriores que ya hemos estado presentando. Es un lugar de compañerismo. ¿Cuántas lágrimas, cuántos fracasos, cuántos lloros ha traído una desobediencia a algo tan básico como es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Dios quiere que tu esposa, tu esposo, sea encontrado dentro de una iglesia que se congregue bíblicamente en el nombre del Señor. Un lugar de compañerismo, pero si lo aplicamos de una forma más amplia, podemos decir también que no solamente encontramos así el matrimonio en este ejemplo, sino además también Dios no quiere que el hombre esté solo. Si me permiten usarlo de una forma más general, nosotros necesitamos personas de confianza en nuestra vida, no solamente nuestra familia, pero también amigos, personas con las que podamos hablar, hablar de cosas que con otras personas no podemos hablar. ¿Dónde vamos a conseguir ese compañerismo, esa comunión? Con el pueblo del Señor, con las hermanas y hermanos que se congregan de esta manera como lo estamos viendo. Yo tengo algunos amigos, conocidos, con las personas que tengo buen contacto, que no son creyentes,
Pero mi compañerismo, mi comunión íntima solamente puede ser verdaderamente disfrutada con aquellas hermanas y hermanos que se congregan también de esta manera. Y gracias al Señor por los muchos amigos y amigas que tengo en varios países. Y me gozo mucho cuando pasa mucho tiempo sin ver a alguno de ellos y después de mucho tiempo los veo otra vez, como me pasó hace poco en un viaje a Chile, y puedo ver otra vez y a pesar de los años, la amistad se mantiene, tenemos las mismas convicciones, eso es algo hermoso, eso es algo muy especial. Dios quiere que tengamos ese tipo de comunión, de compañerismo con cristianos, con hermanos que se congregan así también de esta manera. Entonces, hermano, que el Señor le ayude a ver que así como el huerto del Edén tenía estas características, la iglesia local es eso. Dios la plantó. Dios quiso que Adán estuviera allí, así como Dios quiere que yo esté allí en la iglesia local, y fue Dios el que me puso allí. En tercer lugar, tiene que ser un lugar delicioso, hermoso, porque así lo diseñó Dios, y bueno, porque nos da todo el alimento espiritual que necesitamos. Un lugar que debería llevar bendición más allá de sus fronteras, para que sea luz en medio de las tinieblas. Un lugar de trabajo, de actividad, pero también un lugar donde la palabra de Dios es siempre obedecida. Y finalmente un lugar de compañerismo. Que el Señor nos ayude y gracias al Señor por una iglesia local y que el Señor permita que su obra siga creciendo. Muchas gracias.